¿Listo? Bien. Streamlabs, sos una pija. Una pija sos Streamlabs. Vamos a seguir. Bueno, como estaba diciendo antes, Pato hace un tiempo hizo una encuesta para que los chicos hagan preguntas del tema de los asteroides y poder responder algunas dudas. Obviamente no vamos a hacer promoción ni alusión a que se droguen, porque obviamente esto hace mal al cuerpo, no hace bien. Lo mejor es ser natural. Para que no te baje la testo en cada vez que lo hagas. Exactamente. Pero si lo haces Si aún una así o dos veces, no la cagás tanto. Aún así deciden hacerlo, bueno, háganlo con inteligencia. Otra cosa para los que entran recién. Perdón por baitearlos con la cosita de la trembolona, amigo. Y la quería sacar foto. Me dijo, tengo trembo en la mochila, ¿querés ver? Nunca había visto trembo, boludo. Vamos a hablar de algunas cosas generales como para que entiendan un poco de este mundo. Bueno, antes que nada lo que tienen que saber más o menos es que lo que son los asteroides, hay 3 grupos de moléculas en general, 3 grupos de familias que le va a permitir a ustedes saber más o menos qué efectos adversos pueden llegar a tener dependiendo de lo que están tomando. Los derivados de la dihidrotestosterona, los derivados de la testosterona y lo que son los derivados progestágenos. ¿Está bien? O sea, tienen 3, no es tan difícil. Pero se bueno, divide por efectos que te pueden hacer. Claro. Y depende la droga que estés inyectándote, es lo que el efecto que vas a buscar también, ¿no? Lo que son los derivados de la testosterona van a afectar el eje y también los derivados de los progestágenos, ¿sí? No así los que son los derivados de la DHT. DHT sería estano. Claro, estano, por ejemplo, es un derivado de la... No me toca la testo. La toca, pero no tanto. O sea, la toca muy poquito el eje. O sea, no lo afecta tanto, a menos que consumas una cantidad descomunal. No vas a afectar tanto el eje como lo va a afectar sí o sí cuando vos te inyectes testosterona o un derivado de la testosterona. ¿Qué otra cosa tienen que ser que es muy importante? Todo lo que son derivados de la testosterona, el dianabol, por ejemplo, el derivado de la testosterona, van a producir estrógeno. ¿Qué significa eso? El estrógeno es la hormona femenina. Cuando uno tiene un exceso de testosterona, ese exceso se va a transformar en estrógeno, o sea que se va a generar ginecomastia y también va a generar problemas posiblemente cardiovasculares. Por eso pasa muchas veces que hay gente que se papea de muy grande y tiene por ahí un infarto, ese tipo de problemas, digamos, vasculares porque se le cambia mucho los niveles de estrógeno. Entonces es muy importante que cuando empiezan un ciclo se hagan analíticas, se le dice. O sea, se hacen un examen de sangre y se envían el estrógeno y la testosterona para saber cuánto tenían antes de estrógeno, cuánto tenían de testosterona, para poder también evaluar los niveles cuando ustedes terminan el ciclo, en dónde están parados. Porque si ustedes modifican mucho los niveles internos, ustedes tienen que saber en dónde estaban para volver a llegar a ese nivel. O sea, a mí cuando me dio que eran números 6, 7, 8 son 600 nanogramos, 800 nanogramos. Claro. O sea, hay que mirar también las medidas, nanogramos por decilitro. Él me está explicando algo que yo no sabía, que yo pensé que lo máximo era 1200 porque yo lo googleé, nanogramos que serían 12 básicamente. Sí, 12, ¿no? Ok, se puede tener más. O sea, hay pibitos, ponele 15 años, que tienen 14, 15. Generalmente los adolescentes tienen entre 10 y 15, eso es un valor normal, 10 y 15 de testosterona. Empecé el gimnasio ya, hijo de puta, no desperdicies el tiempo. De producción por día. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, se inyectan 1 mililitro de testosterona de 250, generalmente los frascos vienen de 250 miligramos por mililitro por semana, que sería un ciclo básico de testosterona bajo, más o menos los niveles pueden llegar a subir hasta a 40 por día. Estamos hablando que un adolescente tiene entre 10 y 15, o sea que los valores son casi 4 veces mayores en un ciclo bajo. Eso hace que se bloquee el eje sexual y se deja de producir testosterona. Y ahí viene una pregunta que le hacía mucho a Pato en el streaming, que le decían, cuando me aplico andrógeno, testosterona, lo que sea, no se me para el pito, o no sé cuánta se te achica el pito. No, el pito no se achica. Lo que pasa es que se atrofian los testículos. Hasta podría crecer, ¿no? No, eso no sé. No te vayas a inyectar testosterona para eso. La realidad es que el pito no se achica, pero sí se atrofian los testículos. Entonces, al atrofiarse los testículos, porque al tener mucha testosterona, lo que pasa es que el testículo no produce testosterona, que es el que la produce normalmente. Entonces, al no producirla, las células se atrofian, pierden como su maquinaria deja de funcionar, y uno cuando deja de aplicarse testosterona de golpe, no tiene la fábrica andando. Entonces, al no tener la fábrica andando, ¿qué va a pasar? No hay testosterona. Si no hay testosterona, no se te va a parar
el amigo. Pregunta, vos que la tenés 10 veces más clara que yo. O sea, los testículos producen Sí. y la glándula, ¿cómo se llamaba? La hipófisis. La hipófisis. No, La hipófisis es la que regula o sea, hay varias hormonas en el ciclo sexual. La hipófisis es la que libera ciertas hormonas, que son FSH, LH, para regular el ciclo, estimula a los testículos para que produzcan la o sea, testosterona. es como el que te dice, ciclo. dale, pelotudo. Claro, activa. pero al vos tener la testosterona, inhibís, bloqueás. Al inyectarla, bloqueás el O sea, esto es muy importante. Tanto la testosterona como los derivados de la testosterona van a bloquear la producción porque el cuerpo lo va a censar como que hay testosterona en sangre. Entonces al censarlo, dice, si tengo un montón, ¿para qué voy a producir? Entonces lo corta. Entonces al dejar de producir se atrofian los testículos. Por eso siempre se dice que no hay que hacer monociclos, no puedes hacer un monociclo de dianabol. Porque vos te estarías inyectando dianabol. El cuerpo piensa que hay testosterona circulante, bloquea la producción de testosterona, atrofia el testículo, pero no hay testosterona. La testosterona cumple otras funciones, las funciones sexuales y todo eso. ¿Y qué va a pasar? Al no tener testosterona, pero tener bloqueada la fábrica, no se te va a parar. O sea, eso pasa también con la trembolona. La trembolona lo que tiene jodida es de la familia de los progestágenos. O sea, de las que más te tocan Las el que más eje. te tocan el eje son porque van a nivel, es muy profundo el cambio que genera, es una de las más fuertes, de las que más produce masa magra, de las que más quema la grasa, tiene como efectos Básicamente anabólicos es todo muy lo que fuertes. querés. Es todo lo que querés de un anabólico perfecto, es la trembolona. El problema es que afecta la producción directamente a nivel cerebral de la primera hormona que se libera, o sea, es como que afecta el eje de una manera muy profunda. Entonces puede pasar que una persona que se la da con trembolona no recupere su eje, puede pasar, puede que no, pero esté por ahí 6 meses recuperando el eje. 6 meses. Sí, o más. O sea, es muy... Y, o sea, heavy. para puede estar un recuperar el año eje, con eso. Hay o sea, gente que se la da muy fuerte que pierde el eje de por vida. O sea, arruinás el eje de por vida. Si arruinás el eje de por vida, bueno, vas a tener que inyectarte testosterona toda la vida. ¿Y si me meto muy poquito? Nah, trembo? no debería pasar. No debería pasar. Estamos hablando de gente que se zarpa. Ahora, ¿cuánto es un nivel de trembolona aceptable? Un ciclo bajo, para más o menos tener una idea. Y bueno, 200 por semana. 200 miligramos por semana sería un nivel bajito, ponele. Que te va a bajar la testo endógena que vas a Te la va a producir bajar sí o sí, de no. por Te la vida, va a bajar te sí la- o sí, no, de por vida no. Te la va a bajar, pero no vas a generar grandes cambios. Pero ponele, yo pum, me pincho con trembolona, Sí, poquito, sí. poquito. Y termino de hacer todo lo que tiene, todo el ciclo El ese, ciclo, sí. y cuando vuelvo y hago el con clomifeno o con lo que sea, y espero un año, mi testo endógena Sí, debería volver a lo vuelve a normal. los valores normales, Sí, no, debería. menos. Debería volver a los valores normales. Puede que no. Puede que no. No sabes. Con la tremo no sabes. Porque, por ejemplo... Con la testo sí, entonces vuelve. lo que me pasó a mí cuando yo tomé estano por primera vez, yo me hice el examen de sangre, me dio la testo, y cuando yo dejé de tomarla y tomé el clomifeno y el tamoxifeno, que me dijo que no era tan necesario, pero lo tomé igual, mi testo no había vuelto a la normalidad. Entonces debería haber esperado más tiempo para hacerme el examen de sangre. Y tenés que esperar unos meses. Ah, no, yo esperé No, 2 semanas. Igual voy a decir dos cosas importantes Ok. acá que nombró Pato. No sé por qué la gente no entiende bien qué hace el tamoxifeno. Como que tampoco el culturista típico, no estoy diciendo por Pato, pero generalmente el que te vende Ay, me hice esto... culturista, gracias. El que normalmente vende esto, el que te habla en el gimnasio no entiende un pedo el tamoxifeno, no sabe ni para qué sirve. El tamoxifeno, se lo voy a decir así de fácil, bloquea el receptor de estrógenos de la mama. Es lo único que hace. Bloquea el receptor de estrógeno de la mama. O ¿Qué sea, hace que significa no me eso? salga teta. Claro, es lo único que hace. Entonces, ¿qué significa eso? Que vos tenés que usar tamoxifeno mientras tus niveles de estrógeno estén elevados. ¿Cuándo va a estar el estrógeno elevado? Cuando consumas un derivado de la testosterona o la testosterona en grandes cantidades. Por ejemplo, el dianabol es muy estrogénico, aromatiza mucho. La van a escuchar esa palabra aromatizar. Aromatizar es porque hay una enzima que genera una aromatización de la testosterona y la transforma en estrógeno cuando hay grandes cantidades. Entonces, nada, el tamoxifeno es para protegerte de eso. Si vos consumís clomifeno en un postciclo, clomifeno es un estimulador del testículo a producir testosterona. O sea, vos tomás un clomifeno
se estimula el testículo y le dice a la célula del testículo producir testosterona. Entonces aumenta la testosterona. Eso puede hacer que los niveles aumentados de testosterona se transformen en estrógeno y por eso tenés que tener un protector. O sea, hay que tomar tamoxifeno mientras tomás clomifeno. No, es importante. Okay. Como también tenés que tomar tamoxifeno cuando estás en un ciclo de testosterona. Pero no sé por qué cuando hacen los ciclos a veces como que le dicen no, tamoxifeno tomarlo al final del ciclo. Bueno, entonces, en realidad si vos estás desnivelado con el estrógeno tenés que estar tomando tamoxifeno. Otra pregunta. Yo ahora no estoy tomando nada, o sea, sí en realidad porque estoy tomando clomifeno y tamoxifeno para elevar un poco mi testo endógena. Yo Claro, pensé que el tamoxifeno tamoxifeno, no te o sea, frena, gasté plata al pedo, me gasté... No, el tamoxifeno te va a proteger del clomifeno. ¿Y el clomifeno que me va a sacar teta, boludo? El clomifeno te va a aumentar el testosterona endógena y te puede llegar a pasar como puede que no. Pero igual para llegar a tener una ginecomastia grande es cuando te zarpás. Hay gente que, para que ustedes entiendan, un ciclo básico de testosterona son 300 miligramos por semana, 400. Hay gente que se da con 1500 por semana. O sea, asqueroso. Bueno, yo con el clomifeno no sé, no estoy sintiendo mucho. Ya van 3 semanas que lo estoy tomando. No, o sea, pero el o sea, clomifeno te puede elevar un poco, no te va a aumentar mucho. No es como o sea, darte si tengo, un mililitro de si testosterona. tengo un valor de 6, me lo sube a 9, ponele. Sí, puede ser. No podemos hablar de números porque en realidad habría que hacer estudios, pero la realidad es que te va a Y subir cuando me poco. saque sangre de vuelta... Te va a subir un poco la testosterona. Va a ser mejor. O sea, no es un estano ni un atesto, No. pero te vuelve como un pibito de 20 años, ponele. Claro. Viste que el pibe antes Bueno, me entrena rejuvenece y 7 claro, años, claro. o sea, no lo veo mal. Bueno, eso voy a tomarlo durante un año, me parece. Y otra cosa que es muy importante, que hacen mucho esta pregunta, ¿qué drogas sirven para corte y qué drogas sirven para volumen? No hay una droga para corte y una droga para volumen, eso no existe. Los efectos de cada droga los puedes aprovechar en una zona, o sea, tipo cuando estás haciendo volumen, y hay los efectos de otra cuando estás haciendo corte. Por ejemplo, el Dianabol, los derivados de la testosterona dan fuerza. Los que más fuerza dan son derivados de la testosterona y los de la trembolona y el deca y la nandrolona, que son los derivados progestágenos, esto que le digo yo a la tercera Antes familia. que me olvide, los quiero más decir tóxicos. algo importante. Si van a tomar esos fármacos que te dan mucha fuerza, yo la verdad no sé cómo pega, pero te va a dar un montón de fuerza. Por ende, te podés cagar. Si entras como un natural, te vas a lastimar. Claro. Porque tus estructuras pasivas no lo van a soportar. Tus rodillas van a hacer esto, tus codos van a hacer esto. O sea, tenés que entrenar cargas más light, sí, también, cargas más bajas. Pero A repeticiones más altas. Claro. No es tan eficiente como hacer repes bajas, sí, pero no te vas a romper las articulaciones. Eso es fundamental. Un natural no entrena como alguien con esteroides. O sea, creces igual, no tenés que, o sea, podés aumentar el peso, pero no, a lo que voy yo es que no te tenés que zarpar Te tirás un usando pedo y ganás masa montón. muscular. Claro. Amigo, yo tomé 10 gramos de estano y en definición gané 1 kilo, comiendo 1800 calorías, de las cuales eran casi todas en proteína. O sea, vas a crecer. Lo que pasa es que los anabólicos lo que hacen es inhibir el catabolismo, o sea, inhiben la destrucción muscular.